Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo número 4. Nosotros venimos a hablar acerca del tema democracia y movimientos sociales en Honduras, de la transición a la democracia. Los integrantes de nuestro grupo son Antonella Cabrera, Dulce Moncada, Amy Escobar, Francisco Ortega, Isaac Elvir, Marcela Martínez y mi persona, Yancy Núñez. Empecemos hablando que desde la transición política en 1980, cuando se pasó de gobiernos militares a gobiernos civiles, hasta el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, se identifican tres fases en el proceso de democratización de la sociedad hondureña. La primera, de 1980 a 1989, caracterizada por la persistencia del control político en manos de los militares en el contexto de la Guerra Fría y el proceso revolucionario centroamericano. Nosotros venimos a exponer acerca de la primera fase, el proceso de transición democrática y la persistencia del poder militar. La transición política de los regímenes militares a regímenes civiles, en el caso hondureño, no fue producto de la negociación de las élites con fuerzas insurgentes. Fue resultado de la negociación de los militares y las élites políticas locales con los Estados Unidos de América. En este sentido, la transición democrática hondureña resultó ser una implantación desde el exterior y desde arriba. El rasgo esencial de la democracia hondureña lo constituían las elecciones competitivas entre el histórico bipartidismo conformado por los partidos liberal y nacional, que aceptaron alternarse en el gobierno reservando el poder real a los militares y a la embajada estadounidense. La semidemocracia hondureña se desarrollaba en una nación que había perdido la soberanía territorial. Durante los años 80, Honduras fue un territorio ocupado o era constantemente incursionado por tres ejércitos extranjeros: el estadounidense, la contra, que era el nicaragüense, y el ejército salvadoreño. Las Fuerzas Armadas de Honduras durante los años 80 fueron más corruptas que represivas. Aceptaban la subordinación a los Estados Unidos a cambio de la cuantiosa ayuda militar que recibían. Para cumplir su papel de base contrainsurgente en la región, Honduras debía garantizar la estabilidad y el orden interno. Para ello se desarrolló la represión selectiva, evitando así el surgimiento y desarrollo de los grupos insurgentes en el país. Para explicar lo que acabo de decir, hay que comenzar diciendo que en la década de 1980 en el país existía una crisis económica social que hizo que naciera una guerra regional. Para controlar dicha guerra se hizo un llamado a la democracia. Fue en este año que comenzó un proceso de democratización. La primera fase, que duró, como ya dijimos, 9 años, de 1980 a 1989, consistió en comenzar una transición democrática que al final fue controlada por un régimen militar y por la élite política estadounidense. Los militares ayudaron a Estados Unidos a cambio de una ayuda monetaria que estos le daban. Estos hicieron creer a los civiles hondureños que ellos tenían un control, pero realmente esto solo fue una fachada para poder controlarlos a ellos. Estos, para evitar el surgimiento de grupos opositores y mantener un control, desarrollaron la represión selectiva, que consistía en erradicarlos e inmovilizarlos, lo que llevó a varias ejecuciones y desapariciones de opositores políticos que ellos consideraban peligrosos. La práctica de detener individuos por razones políticas y luego negarse a dar su paradero parece establecerse en Honduras. Siempre fue de la misma manera y nunca fueron interceptados por las fuerzas políticas. Según los reportes oficiales, las personas desaparecidas en Honduras en la década de los 80 son 179. De estos son nacionalidades hondureñas y entre las restantes se destacan las salvadoreñas y nicaragüenses, lo cual confirma cuán peligroso se había vuelto el territorio nacional, tanto para opositores como para extranjeros. Pero, ¿cómo se encontraban los movimientos sociales al momento de la transición política?
Según el sociólogo Mario Posas, para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, las organizaciones sindicales, campesinas y magistrales estaban sometidas en tensión, lo cual ayudó a generar el triunfo de la revolución sandinista y el ascenso de la lucha revolucionaria en El Salvador. Estos movimientos son claves para entender los cambios próximos. Como pueden ver en la siguiente gráfica, debido a que el movimiento popular fue reprimido durante inicios de los 80, las protestas y manifestaciones fueron reprimidas significantemente. En cambio, en 1984 se produjeron procesos de creación de organizaciones que constituyeron el Frente de Unidad Campesina y el Frente de Unidad Magistral de Honduras. Y no es hasta 1986 que comienza un periodo de recuperación de la movilización popular. Una de las luchas políticas más importantes de 1980 fue la que encabezó el COFADE durante los primeros meses del año de 1986. Dicha lucha se dio por la amnistía de los presos políticos. Esta lucha combinó tres acciones estratégicas: huelga de hambre de los presos políticos, un plantón permanente en los bajos del Congreso Nacional y movilizaciones recurrentes de diferentes sectores populares. La lucha duró en torno a 14 días. Comenzó un 6 de marzo y finalmente el 20 de marzo se logró que el Congreso Nacional decretara la amnistía para los presos políticos. Es así que familiares de los detenidos desaparecidos, entre ellos Enrique Hernández, Manfredo Velasco, Domingo Rodríguez, Eduardo Becerra, Germán Pérez, Julio Méndez y Saúl Godínez, forman el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, con objetivos claros y definidos de recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado. Cabe señalar que en algunos casos se logró el objetivo, no así en la gran mayoría. Hace 32 años, 12 familias cada semana se reunían, madres, esposas, hermanos de los detenidos desaparecidos, para ir a diferentes instituciones, agendar qué lugares visitarían, con qué personas se iban a reunir, dónde solicitaban que actuaran para dar con el paradero de hombres y mujeres que soñaban y luchaban por un país con una verdadera democracia. Para ese entonces era un total de 69 familias víctimas de las desapariciones forzadas. Los parientes y amigos y compañeros de los 184 detenidos desaparecidos, víctimas de esa doctrina represiva registrados por el COFADE, continúan exigiendo justicia. Y es que el Estado nunca ofreció un informe por las desapariciones forzadas de ellos y ellas, y nunca investigaron y sancionaron a los responsables. La reivindicación de la soberanía nacional y del retiro de las tropas extranjeras del territorio nacional fue otra de las exigencias de las organizaciones populares de la década de 1980. Ante la pérdida de la soberanía nacional y la actitud entreguista de las élites, en abril de 1988 se produjo una protesta con brotes insurgentes y antiimperialistas, tras la captura del narcotraficante Ramón Mata Ballesteros por agentes de la DEA en Tegucigalpa, luego extraditado hacia los Estados Unidos. El resultado de estas marchas fue el incendio de las oficinas del consulado y de un regular número de vehículos de los funcionarios. Tras la captura de Mata Ballesteros se desarrolló una serie de manifestaciones en la capital Tegucigalpa y en la ciudad de San Pedro Sula. En la costa norte, el acontecimiento quedó plasmado a través de los textos e imágenes en la prensa local hace 30 años. Este hecho desencadenó la indignación de la ciudadanía y junto a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se unió el pueblo molesto por considerar la figura de extradición una violación a la patria, pues no estaba contemplada en la legislación hondureña. Y por último, demandas durante el periodo 1981-1989. En el contexto de los conflictos armados de Centroamérica se fortalecieron las Fuerzas Armadas y el gasto militar junto con estas. Alrededor de 1980 se dio un cambio estructural desfavorable en el índice de los precios de intercambio, tras la desaceleración experimentada por la economía mundial a partir de 1973, que afectó la demanda externa de Honduras. Esta tendencia se mantuvo durante los años 90. En 1980, el PIB por habitante se redujo a 2.1%, los precios se elevaron 18%,
el déficit externo en bienes y servicios llegó a 13% y la deuda externa ascendía a 58% y el déficit fiscal al 7.7%. A finales de la década de 1980 se realizó el esfuerzo unitario más incluyente de los sectores populares, que se trata de la Plataforma de Lucha para la Democratización de Honduras, que se constituyó en octubre de 1989 como un espacio plural y unitario. Los aspectos medulares de la propuesta continúan teniendo una extraordinaria vigencia en el contexto de la Honduras del siglo XXI. La siguiente diapositiva. La Plataforma de Lucha para la Democratización de Honduras como instancia articuladora del movimiento popular hondureño sufrió desde los primeros días su constitución de los efectos de las políticas antipopulares del gobierno de Callejas. Los despidos masivos y cooptación de dirigentes populares por parte del gobierno le debilitaron también. Fue debilitada por el sectarismo y la división interna que históricamente han enfrentado las iniciativas unitarias del movimiento popular hondureño. Tipo de protestas durante el periodo 1981-1989. Se exigieron modificadores en las leyes electorales para permitir la inscripción de nuevos partidos políticos y la presentación de candidaturas independientes. En 1985 intervienen activamente de candidaturas en la resolución del conflicto institucional. Puso entredicho la alternancia democrática en el ejercicio del gobierno. A finales de 1989 crearon una ambiciosa iniciativa unificadora que fue la Plataforma de Lucha para la Democratización de Honduras para oponerse a las políticas neoliberales. Más allá de la contribución a la democracia del movimiento obrero durante los años 80, otros actores también fueron sujetos activos en la democratización de la sociedad hondureña.